Una vez hipnoticé, hicieron un show en la Escuela Militar de Cadetes donde trajeron otros batallones de afuera, aviación y no sé qué, ¿sí? Y de afuera, de otras ciudades de Colombia. Y hice el show, subieron al escenario y subió un señor como de origen africano, porque en Colombia también hay negritos, ¿sí? Se llama Alegría. Y ese señor entró en hipnosis hasta Júpiter, ¿sí? No. Y lo puse a hacer reina de belleza, zombie. Y era como un mayor o algo así. O sea, tenía un buen rango. Un rango muy alto. No era... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Pi and Podcast. Hoy tenemos un invitado bien particular y es para nosotros realmente un gusto contar con su presencia. Está con nosotros aquí Mustafa Badawi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy gracias. Gracias. Exacto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Gracias por presentarme. Es la primera vez que tenemos Pulpo y yo una emisión juntos. Exacto. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente eso? Muy bien, muy bien. Siempre un gusto trabajar también con George. Todavía me acuerdo la primera vez que te entrevistamos. Estuvo bien divertido. Alguna vez fui yo el entrevistado. Alguna vez. Muchas gracias por venir, Mustafa. Claro que sí, aquí estoy. Padre. Como te estaba diciendo detrás de cámara, eres como digamos la primera persona que viene aquí, digamos, en cuanto a tu área, entonces está súper Pero chido. yo he visto los podcasts y hay gente interesante, hay deportistas, claro. Hay empresarios, hay qué más, hay empresarios, sí, calígrafos, ilustradores. Qué chévere. Hemos hablado de arte, hemos tenido a gente de deporte también. Sí. Calígrafos, interesante. Sí. Sí, está súper bien. Pero bueno, digamos, para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que realmente... ¿Quién es Mustafa Badawi? Pues yo soy egipcio y colombiano. Mi papá es egipcio y mi mamá es colombiana. Y me dedico a la hipnosis. Me dedico a la hipnosis desde hace ya casi una década. Me vivo de la hipnosis y principalmente de sesiones, terapias, conferencias, shows, un poco todos los aspectos de la hipnosis, excepto los aspectos que no son muy éticos como robar con la hipnosis. Más a las cosas como conferencias, shows y terapias, hipnosis clínica, hipnosis regresiva, terapéutica, todo eso. Qué bien, interesante. Cuéntanos, Mustafa, ¿qué fue lo que te llevó o te acercó al mundo de la hipnosis? ¿Y cómo puedes definir brevemente lo que es la hipnosis para quienes no conocen? Pues definamos rápidamente lo que es la hipnosis. La hipnosis es un estado natural de la mente por el que pasamos todos los días. Y la hipnosis es algo muy fácil, es muy simple. Es un estado de trance, es un estado que entramos y salimos todos nosotros. 70% del tiempo entramos y estamos en ese estado de trance. Cuando vemos una película, cuando nos enfocamos en algo, cuando estamos practicando un deporte, cuando estamos pensando así, dejándonos llevar, estamos en unos ciertos estados de trance, ¿sí? Y eso pues es algo muy interesante, pues ¿qué me llevó allá? Siempre me interesé por la mente, al final en la prepa, en el último año, yo estaba en el Liceo Francés del Cairo, y después fui a estudiar negocios internacionales en Francia, pero en el último año de prepa tuve un profesor de filosofía muy interesante que me abrió, como un buen profesor te abre el mundo, ¿sí? Claro. Te abre la mente. Entonces empecé a leer fue mi primer acercamiento hacia la mente, la conciencia, el inconsciente, todo eso. Y empecé a leer. Hice mi carrera, pues estamos hablando de principios de 2000, donde casi no había internet así como yo. Y terminé la carrera, empecé a trabajar en empresas y no me sentía a gusto y siempre me llamó la atención lo que es la mente, cómo funciona. Claro. Y ahí ya empezó YouTube, empezó como en 2007 o algo así, 2006, 2007, y Facebook, todo eso. Y empecé a ver lo de la hipnosis. Y me acuerdo que también vi a Tony Camo cuando pues una vez vino a Colombia. Un referente, si la gente no conoce, es un
Es un hipnotista español, que fue un gran hipnotista, sí, pues sigue siendo. Y él fue a Colombia y yo fui a verlo en primera fila y me llamó mucho la atención. Y empecé a estudiar paso a paso. No fue de la noche a la mañana, sino fue paso a paso. Practicando con amigos, seguía trabajando en empresas, hasta que ya sentí que, bueno, aquí hay algo interesante, aquí hay un nivel. Y me fui a tomar mi primer curso de hipnosis en Las Vegas para hipnosis de espectáculo, cuando ya hipnotizaba a unas cuantas personas. Y desde entonces me dediqué a hacer shows en Colombia, espectáculos, en empresas, en el ejército, con los soldados, con colegios. Los soldados les encanta, ¿sí? Sí. Sí, es una delicia. Qué curioso. Sí, no, me imagino, pues, o sea, me imagino que la vida en la Armada, pues, siempre como muy cuadrada, como siempre recto, y luego que venga un hipnotista, que súper fuera de lo común. Claro. No, Yo hice muchos shows en Colombia en la Escuela Militar de Cadetes. Fue como mi training ground, mi lugar de entrenamiento. Y es una delicia hipnotizarlos porque como están acostumbrados a obedecer. Entonces, siéntate. No. Cierra los ojos. Duerme. Así duerme. No, ya hicieron mi chamba, muchas gracias. Sí, o sea, y los pones a hacer y les encanta, ¿sí? No, o sea, por ejemplo, ahí que estás hablando de la Armada, ¿alguna experiencia o algo que te haya... Pues muchas experiencias y muchas lacuras. Por ejemplo, una vez hicieron un show en la Escuela Militar de Cadetes donde trajeron otros batallones de afuera, aviación y no sé qué, ¿sí? Y de afuera, de otras ciudades de Colombia. Y hice el show, subieron al escenario y subió un señor como de origen africano, porque en Colombia también hay negritos, ¿sí? Se llama Alegría. Y ese señor entró en hipnosis hasta Júpiter, ¿sí? Y lo puse a hacer reina de belleza, zombie, y era como un mayor o algo así. O sea, tenía un buen rango. Un rango muy alto. No era un simple soldado, sí, era el jefe de su equipo, ¿sí? Y su pelotón estaba ahí. Y todo el mundo grabó ese show, claro. y empezó a circular. Y cuando yo termino el show ya me cambio y salgo y están ahí todos afuera, no, como que preocupados, y este joven está ahí, este señor está ahí, no, ¿qué pasó? Y yo me acerco, bueno, ¿qué pasó? No, que es que mandaron el video a mi general, y mi general me llamó y me dijo, ¿usted qué pinche hace? No sé qué. Y el otro, yo no me acuerdo lo que hice, yo no sé qué estoy haciendo, ¿de qué me está hablando? Wow. Sí, usted está haciendo hizo como mujer y como reina de belleza. Y no me acuerdo lo que hice. ¿Y usted por qué está usando vestido? No sé. Porque estaba desfilando así como... No, qué loco, está muy cañón. Vaya, qué curioso puede ser el poder de la mente, ¿no? Sí, es impactante. Bueno, y justamente en ese punto quisiéramos nosotros saber, porque obviamente pues hay varias vertientes de mucha información alrededor de la hipnosis, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es que podría ser una terapia o funcionar como parte de una terapia para ayudarte a superar ciertos padecimientos. Efectivamente, eso es lo que más hago básicamente, ¿sí? Porque pues casi no hay shows todas las semanas, no hay shows todos, ¿sí? Entonces, pero sí hay que trabajar, entonces es lo que más hago, sesiones de hipnosis. Uso bastante la regresión para buscar el origen del problema, buscar el origen del trauma, para poder limpiarlo y alinear la mente hacia donde quiere ir la persona. No es, o sea, nada es 100%, o sea, no es que es 100% de éxito en todas las personas, no. Hay personas que no les funciona. Pero cuando les funciona es algo muy impresionante. La mayoría, gracias a Dios, tengo una buena tasa de éxito. Digamos que un 80%. De 10 personas logro ayudarle a 8 personas. A otras 2 está difícil. ¿Y qué hacemos? Buscamos, generalmente la persona viene con algo. Yo quiero ir hacia allá, pero algo que mantiene yendo hacia allá, ¿sí? Yo quiero sentirme bien y todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo quiere sentirse bien, tranquilo, contento, con confianza, etc. Pero hay algo que me mantiene fumando, con miedo, deprimido, ansioso, etc. Entonces lo que hacemos es relajar la mente, buscar relajar, aflojar, hasta llegar al origen, el origen de ese trauma que no se acuerda la persona. Es algo muy, muy escondido, muy,
ha sido bloqueado por el inconsciente durante muchos años y es un evento muchas veces muy pequeño, muy insignificante para el adulto, pero para el niño fue muy fuerte. Entonces, cuando encontramos ese evento, muchas veces viene acompañado de una carga emocional muy fuerte y la persona se pone a llorar y muchas veces, ¿sí? Pero encontramos algo interesante y lo soltamos y lo relajamos, lo perdonamos y ya podemos construir algo, una nueva identidad inconsciente. Ya, interesante. O sea, digamos que, por decir, o sea, por lo que estoy entendiendo es como alguien que de cierta forma te ayude como a entrar a un estado en donde puedas encontrar cosas en el subconsciente. Y digamos, tú como hipnotista, ya sacas esas cosas y pues yo no saco, yo lo guío para que él lo viva. Él me dice, o sea, yo le digo, ¿dónde estás? ¿Sí? Estoy en la casa y papá, o sea, lo que yo quiero es que no, es que yo recuerdo, yo no quiero recuerdos. No vi. Porque los recuerdos son muy pequeños, ¿sí? Los recuerdos uno no se acuerda casi nada. Lo que yo quiero es que viva, que regrese y viva la experiencia, viva la escena traumática que ha sido bloqueada. ¿Sí? Okay. Entonces, como llegamos ahí quitando capas y capas de protección, relajación, suelta, ¿sí? Y hasta llegar a ese momento y la persona lo vive. Lo vive, lo dice, estoy aquí, tengo un año, estoy en la cuna, y mi papá está gritando a mi mamá, así. Sí, claro. Y soy bebé y a veces varias veces llegamos al vientre materno. Y lo que yo trabajo básicamente son traumas familiares, ¿sí? Problemas familiares, que se manifiestan en depresión, ansiedad y muchas otras cosas en el adulto. Y uno va y busca en la infancia, muchas veces son problemas familiares. Claro. Muy bien. Entonces, podríamos decir que durante este proceso de la hipnosis hay diferentes niveles, ¿no? Es decir, tú tienes que atacar o dirigirte a la persona, no sé si la palabra atacar sea la correcta, el cómo inducir a la persona a la hipnosis, ¿no? O sea, es decir, no es el mismo proceso de inducción para la hipnosis para todos, ¿cierto? O sea, hablaste dos cosas. ¿Hay diferentes niveles? Sí, claro, hay diferentes niveles porque la hipnosis no es como ¡plac! ¿Sí? No es como... Sí, la hipnosis es como... Y entonces el primer nivel de hipnosis es ver televisión. Cuando estás viendo televisión estás así... Atrapado. Y estás relajado. Y estás relajado y estás sugestionable y... ¿Sí? O también las redes sociales, Instagram, TikTok, tú haces así, claro, así. Y vuelves y ya pasaron 40 minutos, ¿sí? Eso es un grado de hipnosis. ¿Sí? Y puedes ir más profundo, que es cuando estás metido en una película y puedes llorar y todo eso es otro grado, ¿sí? Y más profundo es cuando ya puedes empezar, ya es como la hipnosis profunda, que ya puedes empezar a sentir emociones y hasta lo más profundo es cuando estás apagado, estás dormido ya por la noche, apagado, no oyes nada, no escuchas nada. Eso es lo más profundo. Simplemente son como se llama, son frecuencias de la mente, que es beta, alfa, zeta y delta. Beta, que es la que estamos acá, ¿sí? ¿Sí? Alfa es televisión, zeta, o sea, como zeta es como esa es la hipnosis. Zeta es el lugar de la hipnosis, que son los sueños, que puedes alucinar y todo eso. Y delta ya es apagado, no escuchas, no nada, duermes y recuperación, apagado. Interesante. Entonces, la idea es que guiar la persona de beta, que es el estado normal analítico, a relajarse a alfa y a zeta. Vaya. Y ya con base a eso, pues ya podrías como sacar el origen de todos los problemas, ¿no? Pues hay que guiarlo, ¿sí? Hay que guiarlo, hay que saberlo guiar y hay que saber guiar la mente como por una historia, como por un viaje, para que la mente empiece a aflojar y que no ponga resistencia. Claro. Porque el inconsciente, si ha llevado a la persona a tener esas respuestas de ansiedad o de depresión y todo eso, es porque lo quiere proteger. El inconsciente no sabe por qué hace sus cosas, él piensa que lo está protegiendo, haciéndole tener ese miedo a viajar, a hablar en público, ese miedo a subirse a un avión o ese miedo a lo que sea. Eso es lo que está haciendo. Por supuesto. La mente siempre va a ser, siempre va a ser obviamente una cuestión compleja,
¿no? La mente es sujeto y objeto de la investigación. Desde hace mucho tiempo, siempre ha sido, ¿no? Una cosa que nos fascina, que sabemos que tenemos. Y bueno, justamente es en este proceso de pensar y cómo pensamos, es decir, pensamiento crítico, todo lo que va generando en nosotros una personalidad, una conducta, todo lo que de alguna manera nos hace como personas, ¿no? No tanto, o sea, no es del qué es lo que nos hace como personas, sino nadie es perfecto. Todos tenemos, por ejemplo, nuestra personalidad, pero también tenemos esos frenos y esos límites. Uh-huh. Y todos tenemos límites, ¿sí? Y frenos. Pero cuando ya el límite se vuelve muy incómodo, ya es cuando, hey, necesito una ayuda. Y es ahí cuando vienen a buscarme, ¿sí? Yeah. Cuando ya el límite se vuelve muy incómodo. Uh-huh. Yeah. Sí, o sea, digamos que, por ejemplo, una persona con el simple hecho de meditar, como de estar justamente, como dices, en la onda adecuada, podría justamente encontrar el origen de esos problemas, ¿no? Y puede ser que no lo encuentre, pero puede ser que él mismo logre cambiar, ¿sí? Okay. Esto es algo que lo predica mucho, por ejemplo, Joe Dispenza. En su libro el placebo eres tú. Dice que pues con la meditación, él lo ve mucho del punto de vista celular, de las células, y de que el cuerpo logra sanar si puedes cambiar esa persona, logras sanar tu cuerpo tú mismo por tus propios pensamientos y tu meditación. Claro que sí, ¿sí? Porque él va al origen de la célula, que es solo energía, y tiene mucha razón. Y él lo hace a través de meditación, y que toma un tiempo hasta que hay un momento de un clic, de una rabia, de una incomodidad, tienes que el camino del cambio lo llama él, o el río del cambio, ¿sí? Donde tienes que atravesar ese río. Y es doloroso, pero una vez lo atraviesas ya la mente ya está alineada. Eso lo hago yo en un sentido, en una sesión, para encontrar el trauma. Y digamos, en este proceso de la hipnosis, por supuesto, hay pues muchas cuestiones que lo rodean, ¿no? Que pueden también ser mitos incluso. ¿Cuál desmentirías tú? ¿Cuál podrías desmentir? No, es que a veces yo oigo muchos también profesionales de la hipnosis hablando mal de los espectáculos. Los terapeutas dicen, no, es que los espectáculos de hipnosis es falso, es mentira. No, los espectáculos de hipnosis es algo muy importante en el mundo de la hipnosis y el mundo, porque fue a partir de los espectáculos que se dio a conocer en el siglo XIX, en Europa, a través de los circos y los teatros que viajaban los primeros hipnotistas. Entonces los espectáculos tienen su lugar, y muchas veces cuando los terapeutas dicen que no, que la hipnosis de espectáculo, que no es buena y todo eso, para nada. Al contrario, practicar hipnosis de espectáculo te da rapidez, te da agilidad, ¿sí? Que ellos no lo hacen. Exacto. Otros mitos que, claro, dice que es charlatán y todo eso, pues no soy charlatán. No, o sea, pues digo, toda tu carrera, todo, o sea, para que dicen que traes personas que les pagas, o paleros, los preparas, o los mismos de siempre. No, nunca. Nunca. Claro. Sí, no. Sí. Yo creo que hasta que lo vivas, o hasta cuando seas como digamos, en este caso el paciente, cuando realmente vas a dar cuenta que sí es real, ¿no? O sea, sí, totalmente. Así que, desde tu perspectiva, entonces, ¿cuál es para ti, Mustafa, tu aportación como hipnotista en un entorno social? ¿En el mundo? En un entorno social. Mi aporte, pues gracias a Dios, yo estoy muy contento de haber ayudado a muchas personas, de seguir ayudando a la gente. Por ejemplo, hace unos días, el lunes festivo, el lunes 1 de mayo, vino un niño que tenía de 9 años, que tenía un TOC, ¿sí? Para la gente que no sabe, que es como el niño hacía sí, así, ¿sí? Y no podía descansar, y toda la vida estaba, ¿sí? Claro, y uno va y busca problemas familiares y todo eso. Y con una sesión logramos soltar. Y regresamos, y tenía 1 año, 0 años. Logramos 2 años, 1 año, 0 años. Logramos soltar esos traumas, esas escenas que decía, tengo miedo, veo fantasmas y todo eso. Y no, logramos perdonar. Y ya últimamente pues lo llamé ayer, lo llamo todos los días a ver qué. Pues a la tía.
Y me dice que no, se siente muy bien, se siente muy feliz y muy contento. Sí, no un descanso. O sea, imagínate, o sea, con eso que me estás diciendo, o sea, me imagino que hay gente, no sé, de 40, 50 años siempre con traumas, siempre con Claramente, cosas. claro que cuando sí. llegas a alguien como tú a ayudarlo, pues un descanso total en el físico. Además que es mucho más efectivo, mucho más rápido. ¿Sí? Sí. Conmigo yo la mayoría de mis pacientes los veo una vez. Una vez. Por mucho veo 2 veces y casi nunca lo veo 3 veces. ¿Sí? Muy poquita gente la veo 3 veces. Mientras que tú vas a ver un proceso psicológico son 3 meses, 6 meses, ¿sí? 2 veces a la semana, un mes No tengo nada en contra, al contrario, no tengo nada contra los psicólogos, hay muy buenos psicólogos. Yo también fui un psicólogo que me enseñó mucho, que me ayudó mucho. Pero cuando vas a tratar un tema, yo soy más como un mecánico. Yo ahí vamos, un cirujano, vamos a arreglar qué es lo que está mal. Mientras que un psicólogo es como un ingeniero mecánico que se lo mira el carro, mira el coche desde lejos y no lo toca. ¿Sí? Debe haber una parte que está mal en el motor así, ¿sí? Mientras que yo me meto, venga, ¿dónde es que está así? Sí. Claro. Sí, digo, es importante destacar que las terapias que nos ayuden a superar o a ser mejores personas en muchos niveles, pues van a variar de persona a persona, ¿no? Totalmente. Y que no siempre hay que caer en manos, como tú lo mencionaste, de charlatanes. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender que hay un nivel profesional en tu labor y que esa labor es lo que te permite lograr que las personas superen ciertas adversidades en su vida, ¿no? Sí, la idea es que la hipnosis que sea efectiva y rápida, ¿sí? Yo no creo cuando yo escucho, yo a veces leo de hipnoterapeutas que dicen, no, es un proceso de 20 sesiones. No, tampoco. Yo hago esto en una sesión. La mayoría de mis clientes una sesión. ¿Quieres dejar de fumar? Una sesión. ¿Quieres subirte a un avión? Tengo una fobia, no sé qué. Una sesión. ¿Tienes un TOC desde hace 3 años sí, una sesión. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo. O sea, gente que fuma, gente que está a punto de morir. O sea, con una sesión podría como frenar toda esta cuestión. En una sesión. El cigarrillo es algo muy, muy interesante porque el cigarrillo, ¿qué pasa? A veces, ahorita estoy hablando con una amiga, con una señorita que le hice una sesión de dejar de fumar. Ella fuma casi 2 paquetes diarios. Wow. Y le hice una sesión y ¡puf! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Le quitamos esas ganas de fumar, esa ansiedad. ¿Sí? Y duró unas 2, 3 semanas sin fumar. Así, sí. Pero como ya no tiene en la mente, el cigarrillo no es necesario, o sea, no es una adicción ni nada por el estilo. ¿Sí? Sí. O sea, si tú eres fumador y te ponemos en una isla donde no hay cigarrillos, una isla desértica donde no hay cigarrillos, tu cuerpo no los pide. O cuando vas a viajar, a hacer un viaje de 9 horas por avión, nunca fumaste nada. No te importa. O una persona que fuma se va a dormir, duerme 8 horas, no se despierta para fumar. ¿Sí? Claro. Que cuando se despierta, lo primero que hace es fumar, es diferente. Claro, entonces, ¿qué pasa? A veces le logramos cambiar eso en el inconsciente de no tener esas ganas. Y entonces siente mucha confianza en él. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Y este movimiento, cualquiera lo puede hacer. Sí. Fumador o no fumador. Sí, por supuesto. Claro. Entonces llega 3 semanas después. Es que no me dio piedra, me dio rabia, me dio coraje, un cliente que no me pagó, etcétera, etcétera, y agarra un cigarrillo. Pero esto está mal, porque ese movimiento no es... Sí. Ok, va desde ahí. Ajá. Ya llevas 3 semanas sin pensar en cigarrillo. ¿Qué es lo que te empujó otra vez a agarrar el cigarrillo? Vuelves a agarrar una vez y vuelves a abrir la puerta. Claro. Sí, es el hecho de que también la persona esté consciente, ¿no? Como estaba diciendo detrás de cámaras. O sea, que la persona quiera... Totalmente. Muy bien. Realmente ha sido para nosotros una gran experiencia contar con la presencia de Mustafa, porque pues es un tema que probablemente no es tan usual encontrarlo, digamos, en el día a día, ¿no? Es decir, ni siquiera creo que mucha gente la considere como una terapia. Es que ¿no? todavía
tenemos que hacer conocer la hipnosis para que entiendan que sí, la gente que aprenda, sí, la hipnosis, porque mucha gente dice, uy, es del diablo, no, qué miedo, ¿sí? Ajá. Y eso yo sé, o sea, yo tengo que nadar contra la corriente y decirles, no, no es del diablo, nada. Van a pensar que es como un villano con un espiral, como o con el reloj. Así. Por ejemplo, algo que te quería preguntar es, o sea, estamos hablando de eliminar hábitos malos, evitar como ciertas malas conductas. ¿La hipnosis se puede usar para el mal? Claro que la hipnosis puede usar para el mal. El gran hipnotista del siglo XX, ¿cómo se llamaba? Adolfo Hitler. Claro, ¿no? Él logró, a través de su voz, él logró cambiar y manipular las voluntades y las emociones de millones de personas y creando en ellas estados de miedo, de rabia, de orgullo, y guió esos corazones, esas voluntades, ¿sí? Y las guió hasta llegar a exterminar millones de personas. Claro. A través de su voz, a través de su... ¿sí? Entonces, lo que quiero decir, el resumen que quiero decir es que la hipnosis no es algo externo, no es algo raro, es algo que está en todo el lugar. Desde que hay comunicación, hay hipnosis. Desde que los buenos vendedores son buenos hipnotistas. Los buenos, los deportistas se tienen que meter en ese estado de trance para que nada los distraiga. Los grandes empresarios exitosos se hipnotizan a sí mismos para creerse, para visualizar lo que quieren. Entonces, ese es un estado que no es un estado externo raro, simplemente es un estado natural. Perfecto. Muy bien, pues creo que nos sería de mucha ayuda y para quienes tengan la oportunidad de escucharte, de que de alguna manera tú puedas compartirles algunos consejos para encontrar obviamente a un buen hipnotista, ¿no? Claro, en un momento más y vamos a compartir por supuesto las redes sociales de Mustafa para que obviamente puedan recurrir a él, pero o sea, parámetros con los que tú podrías de alguna manera, porque digo, nos venden muchas latitudes, ¿no? Tenemos la fortuna de tenerlo acá, ¿no? Pero para quien no te tenga cerca, ¿cuál sería un parámetro que tú podrías determinar para determinar quién es un buen hipnotista o no es un buen hipnotista? Muy bien, exactamente, muy buena pregunta. La idea es que si quieres, si no estás en Ciudad de México, que quieres saber un poco qué buen hipnotista, por ejemplo, pregúntale si ha hecho espectáculos, si ha hecho hipnosis rápida, ¿sí? Porque la idea es que como todos, los que se mantienen, hay hipnoterapeutas que solo hacen terapia. Y entonces nunca se ensayan lo que es la hipnosis de urbana, ¿sí? Okay. Hipnosis rápida, hipnosis de espectáculo, que te enseña muchas otras. Es como cualquier arte, ¿sí? Hay que entrenar el músculo desde todos los ángulos, claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por un lado es si ha hecho un poquito de hipnosis callejera, de hipnosis de espectáculo. Otra cosa, qué tan largos son sus terapias. O sea, si no, es que vamos a ir por 10 sesiones. No, hermano, la hipnosis tiene que ser rápida, al grano y directo al grano. Yo no sé, yo no puedo hablar de otras personas, pero por ejemplo, yo uso bastante la regresión a buscar el origen del tema, del trauma. Desde el principio, desde la primera sesión. La persona viene, ¿cómo funciona la sesión? Viene, hablamos media hora y empezamos. Y la hipnosis puede durar como 1 hora y media. Entonces la sesión total dura como 2 horas, un poquito menos. Muy bien. No, pues ya, sinceramente, hasta me dieron ganas de ser hipnotizado. Muy bien, tendrás oportunidad, porque obviamente algo que queremos pedirte, Mustafa, es que compartas con la gente justamente dónde pueden encontrarte, redes sociales, independientemente de que, por supuesto, en la parte inferior de nuestras redes sociales van a encontrar también los vínculos para poder acceder a su información. Pues muchas gracias. Sí, las redes sociales para mí son Mustafa Hipnosis. Muy fácil. Mustafa Hipnosis en Instagram, en YouTube. ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok. Pero pues, la verdad, eso es lo que tengo que desarrollar edición y subir a TikTok. Porque no soy tan...
tan ¿sí? hábil en esos Sí, nuevos sí, menesteres. Eso no es lo mío, sí, eso Sí, no es lo claro. mío. Cada uno sus cosas, sí. Excelente. Pero si me piden que tenga más cosas, más contenido en TikTok y todo eso. Mustafa Hipnosis, así de fácil. Excelente. Muy bien. Súper. Mustafa, pues de verdad, Muchas qué gracias. gusto Muchas tenerte. gracias, igualmente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, ustedes. Gracias. Y ha sido de verdad muy reveladora esta charla. Completamente. Y esperemos que para quienes nos escuchan o nos ven, pues encuentren otra opción de terapia para encontrar una solución a cualquier problemática que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Mustafa. Cuídense, hasta luego. Nos vemos, bye.